Muy buenos días, Dios te bendiga en este gran, hermoso y bello día que Él ha creado. Estamos nuevamente reunidos para meditar en la palabra de Dios, para aprender de ella. Yo espero que en la semana hayas pasado tiempo leyendo tu Biblia. Les dejé de tarea leer Nehemías, el capítulo 8, para que puedan entender un poquito más de este devocional, para que podamos juntos reflexionar en lo que la palabra nos quiere enseñar. Hace 8 días hablábamos un poquito de cómo el sacerdote Esdras animó al pueblo a renovar el pacto delante de Dios. Hoy vamos a ver algunos consejos que nos enseña la palabra de Dios de cómo ellos se acercaron delante de Dios, de cómo ellos tenían un corazón deseoso de conocer más a Dios, porque ellos estaban recién empezando nuevamente su vida espiritual, porque recordamos que habían estado alejados en un país extraño que no era Jerusalén. Entonces ahora, ya con los muros reconstruidos y ya con muros alrededor, ellos podían estar más enfocados ahora sí en aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Ahí en tu lugar, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y pidamos la dirección del Señor en este día. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, porque eres un Dios bueno. Gracias porque tu palabra nunca nos ha faltado. Has sido generoso, has sido bondadoso, nos has llenado de luz y gracias porque hoy en día podemos conocerte. Ayúdanos a extraer lo mejor de tu palabra y a aplicar el conocimiento maravilloso a nuestra vida. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Seguimos en el libro de Nehemías, el capítulo 8, versículos 4 al 10. El tema de esta mañana está titulado El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y van a ver por qué. Al final, el versículo 10 da esta palabra hermosa que es de aliento para nuestras vidas. Entonces les invito a que por favor me acompañen en la lectura. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. La palabra de Dios dice así. Nehemías 8, 4, 10. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En la versión NBI está un poquito más claro. Dice al final del versículo 10, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Al igual como lo fue para ellos en aquellos días esta palabra, igual tiene el mismo efecto para nuestros días. No estemos tristes, hermanos. El gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Qué hermoso es leer la palabra de Dios y lo más importante, entenderla. Si ustedes leyeron este capítulo 8, una de las palabras que se repite muchas veces
es entender, entendiesen, atento. Se repite 10 veces en la versión Reina Valera. Una de las cosas que usted y yo debemos entender es que cuando una palabra se repite constantemente en un versículo, en un capítulo, es porque el autor quiere que nosotros entendamos esta porción de manera específica. Y esto es lo que tiene hoy en día que haber en nuestras vidas, entendimiento. Una lectura sin entendimiento se queda nada más en una lectura, pero cuando hay entendimiento es cuando cobra esta parte de la enseñanza su valor. El Salmo 119, 33, 34 nos animan a usted y a mí a acudir a Dios en oración para pedir enseñanza y entendimiento. Dice la palabra: enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esta debería ser la oración de nosotros como creyentes. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Cuánto de la lectura diaria que hace usted de la palabra de Dios la entiende? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin entender? Tenemos que pedir a Dios entendimiento. Al leer la palabra, uno debe de entenderla para que sea un estudio provechoso de ella. Tenemos que comprender lo que dice la Escritura. Esto sucede primeramente cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Es Él quien nos enseña, es Él quien nos instruye, quien nos redarguye, quien nos anima, quien nos motiva. Ahora, hay algunas cosas, algunos puntos que vamos a rescatar. 3 puntos para no hacer muy largo esto. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo lo hicieron estas personas en aquella ocasión cuando estaban buscando a Dios a través de la palabra? Porque aquí vemos un avivamiento que surgió después de que ellos le dijeron a Esdras: por favor, léenos el libro de la ley. Pero no solamente leerlo, había personas ahí que encargados de enseñar lo que la ley quería decir, porque debemos de saber que la escritura hay algunas cosas que a veces no logramos comprender. Por eso es importante ir a la iglesia, porque a veces ahí el predicador, el maestro que se ha preparado, nos puede enseñar un poquito mejor, de una manera más clara, el mensaje, y así nosotros podemos tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Dios nos enseña a través de diferentes cosas, a través de diferentes circunstancias, a través de diferentes personas. Por eso es muy importante congregarnos. El primer lugar, el primer punto que podemos rescatar y el ejemplo que podemos sustraer de lo que estaba sucediendo en la vida de estas personas está en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esta es una actitud muy importante que usted y yo debemos tener al ir delante de Dios. El primer punto es: se humillaron delante de Dios. Usted y yo tenemos que ser humildes al acudir a la presencia de Dios. Un corazón humilde es un corazón que te lleva a pensar, a reflexionar de todas las bondades que hemos recibido de parte de Dios, y te lleva también a reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades delante de Dios. Por eso tenemos que ser humildes al acudir delante de Dios. Necesitamos cada día un corazón humilde para reconocer que sin Dios no somos nada. En esta porción de la palabra podemos ver que las cosas ya se habían como tranquilizado un poco. El pueblo había trabajado muy duro para sacar los muros adelante, habían apoyado a Nehemías para sacar la obra adelante, y en esta ocasión ellos estaban acercándose para escuchar de la palabra de Dios. Y ellos hasta este punto
estaban reconociendo que todo lo que se había dado, que todo lo que se había hecho, era de parte de Dios. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando somos humildes, recibimos la gracia de parte de Dios. Si te acercas con humildad, recibes la gracia. La gracia es el regalo de su amor y su bondad. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Con un corazón humilde, sencillo, para que podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Humildad debe ser característica de un creyente. Santiago más adelante en 4:10 también dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando te humillas delante de Dios, Él se encarga de exaltarte. Lo contrario, cuando te acercas con un corazón orgulloso, con un corazón no agradecido, pues recibes un pago contrario. Tenemos que ser humildes delante de Dios. ¿Quieres ser exaltado? Acércate con un corazón humilde a Dios, en adoración. Reconocer a Dios en cada área de nuestra vida es muy importante porque nos ayuda a mantener ese equilibrio de que como hijos de Dios, usted y yo tenemos que ser humildes, reconocer cada día que todo lo que tenemos es gracias a Él. Él nos ha dado. Únicamente usted y yo somos administradores de los recursos que Él nos ha dado. La humildad nos lleva a buscar a Dios día con día, porque reconocemos que sin Dios no somos nada. Yo sin Dios no sería nada, no tendría nada. Con Dios todo lo podemos. Tenemos que ser humildes al acercarnos a Dios. Número 2, lo que hicieron estas personas: adoraron a Jehová inclinados a tierra. El versículo 6. Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Acción de gracias, oración y alabanza son todos buenas muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está obrando en nosotros. Tenemos que alegrarnos en Dios, tenemos que regocijarnos en Dios. Dios es el único que se merece la adoración de todo nuestro ser. Porque si usted y yo hoy en día no adoramos a Dios, vamos a terminar yéndonos tras otras cosas falsas. Podemos recordar este texto que citó Jesús cuando Satanás lo incitó a que le adorara a él. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los israelitas, en este punto, ellos estaban volviendo nuevamente a Dios. Ellos habían reconocido que en días pasados ellos habían adorado a otras cosas que lo habían alejado de Dios. Ellos se habían ido tras dioses falsos, pero en esta ocasión ellos se habían reunido como un solo pueblo para adorar únicamente al Dios verdadero. Aquí en este punto podemos ver un nuevo comenzar espiritual, un nuevo caminar con Dios. Y esto es maravilloso, cuando Dios nos abre el corazón, cuando Dios nos abre la mente y podemos entender que Él es el único que se merece la adoración, es cuando acudimos a Él. ¿Adora usted a Dios hoy en día? En estos días que no estamos yendo a la iglesia, que únicamente estamos teniendo devocionales a través de la página web, ¿cómo está usted? ¿Sigue adorando a Dios ahí en su casa, en su trabajo, en las mañanas? ¿Le sigue buscando con el mismo anhelo, con el mismo corazón que lo hacía cuando estábamos congregándonos? ¿O se apagó el tiempo de iglesia y ahorita estamos pues nada más leyendo una pequeña porción y como que esa adoración no está fluyendo? No debería ser así. La adoración tiene que ser cada día y constantemente en nuestras vidas. Un corazón alegre y agradecido va a reflejar adoración a Dios continuamente. Y esos verdaderos adoradores debemos ser usted y yo.
adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ellos se inclinaron, se postraron por respeto, reverencia a lo que Dios representa. Y luego, el impacto que produjo la palabra de Dios en su corazón fue increíble. El punto número 3, la palabra de Dios estaba cumpliendo su propósito. Dice la Escritura que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí la palabra o la porción que leímos no describe qué textos o qué versículos leyeron, pero en 8 días vamos a citar algunas palabras, algunos versículos del Antiguo Testamento, de los 5 libros de la ley, para que podamos entender un poco de lo que decía la Escritura en cuanto a lo que pasaba cuando ellos se alejaban de Dios. Me imagino o creo que es la porción que ellos estaban leyendo, porque al leer la palabra de Dios, ellos comenzaron a sentirse mal. Se dieron cuenta de que lo que habían hecho había estado mal, de que ellos habían sido llevados a un exilio porque se habían olvidado de su Dios. La palabra de Dios en este punto estaba cumpliendo con su propósito, porque 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil, nos redarguye, nos corrige y algunas veces duele ser redarguido y corregido. Y estas lágrimas eran señal, eran evidencia de que había dolor en su corazón. Y creo que a usted y a mí nos ha pasado. Cuando a veces leemos una porción de la palabra de Dios, decimos, esto es para mí, esto me toca lo más profundo de mi ser y produce lágrimas, produce dolor, produce culpa, produce esa sensación de decir, ¿por qué lo hice? Debo cambiar. Ese es el Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos y ayudándonos a entender la Escritura. Porque si usted nada más lee la palabra, pero no produce nada en su vida y no se ve motivado a cambiar, es una señal de advertencia de que algo está mal en su corazón. La palabra produce arrepentimiento en nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo creamos en ella y lo aterricemos a nuestra vida. Nehemías, Esdras y las personas que estaban ahí para ayudar a entender al pueblo les dijeron, no se entristezcan ni lloren, porque día santo es a Jehová. Ellos estaban tan dolidos, tan preocupados por la situación que estaba surgiendo al enterarse de lo que decía la palabra de Dios. Pero aquí los líderes que estaban a cargo de la enseñanza les dijeron, no se pongan tristes, piensen más bien en la bondad de Dios, en la fortaleza que Dios produce y no estén más en esta situación de tristeza, sino cambien esa tristeza en gozo, en alegría, porque hoy es día santo a Jehová nuestro Dios. Y así lo hicieron. Ellos fueron a comer, fueron a compartir bebidas dulces, se alegraron unos a otros, compartieron su alimento con los que no tenían, y ese día fue de grande regocijo y alegría para todo el pueblo de Dios. Extraordinario lo que pasó en este episodio, en este evento. En 8 días vamos a ver cómo continuó la lectura de la palabra y cómo vino esta convicción de pecado a sus vidas y ellos se arrepintieron. Ellos confesaron delante de Dios el pecado que habían hecho y en 8 días vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender de la porción que probablemente ellos leyeron del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga. Espero que hayamos estado juntos en esta lectura, en esta enseñanza y que en la semana también podamos meditar de lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Que Dios te bendiga. Fue un gusto poder estar y transmitir esta enseñanza para ustedes. Lean la palabra para que así podamos crecer juntos en ella y dar gloria y honra a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Cuídense mucho.